por su corazón y por lo que viene ustedes de recibir de parte del Señor. Bueno, me presento, ya me dijeron mi nombre, soy Luis Lucy y estoy ocupando la dirección del Instituto de Cristo para las Naciones acá en la ciudad de Córdoba y en Argentina, porque somos el único instituto en el país. Tenemos 8 años acá. Por la tonada se dieron cuenta, no soy argentino, soy de México, ¿sí? Pero bueno, el Señor nos envió acá y está bien, lo hacemos de veras por un llamado. Y dentro de lo que se está tratando en el tema, hay una carga muy especial, sobre todo en estos tiempos, que tiene mucho que ver con lo que respecta al ser hombre, a la hombría. Y ya entrando un poco en esto, y que el Señor nos vaya guiando, y leyendo una escritura, una porción de la escritura que está, no tenemos problema que no se llegue a proyectar, no es tan indispensable, porque voy leyendo las citas, si se puede, qué bueno, no tenemos drama con eso. Leyendo esta escritura que yo creo que todos conocemos bastante bien, porque la hemos oído y que se ha prestado para temas o lemas de retiros para varones y algo, está en 1 Corintios capítulo 16, ustedes la van a reconocer, y antes de que le pidamos al Señor que nos guíe, lo voy a leer. 1 Corintios 16, versículo 13, una exhortación que viene de parte del apóstol Pablo. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Firmes en la fe, hay que estar velando, hay que estar atentos, portarse varonilmente y esforzarse. Y lo que nos llama la atención es esta parte de este versículo: pórtense varonilmente. Y bueno, eso es un compromiso, es una búsqueda, es un hallazgo, es algo que tenemos que encontrar todos nosotros. Pero ¿cómo es que esto pueda ser posible? ¿Cómo esto es que se deba dar? Y bueno, vamos a ver, el Señor nos guíe, y quisiera que oráramos. Ahí donde están, solamente puede inclinar su rostro, puede cerrar sus ojos si quiere, y le pedimos al Señor: Padre, te pedimos que sea tu misma presencia, tu Santo Espíritu en nosotros, que nos vaya revelando dentro de lo que es tu palabra, lo que tú quieres de nosotros como varones, como hombres, como escogidos por ti para hacer muchas comisiones que nos has dado, principalmente en la primera iglesia, que es nuestra casa, nuestra familia, en la segunda iglesia, a donde nos congregamos para celebrar tu presencia, adorarte, alabarte, aprender de ti. Necesitamos que tú nos enseñes, Señor. Por eso ponemos este tiempo en tus manos, confiando totalmente en que tú, Señor, harás tu obra en cada uno de nosotros, la completarás. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, sabemos bien que la Escritura nos dice que desde el principio el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A imagen y semejanza. Sabemos, por otro lado, que Dios se autorrevela en su palabra de que Él es amor, de que Él es luz, de que Él es espíritu. Esos tres atributos de Dios mismo, uno los tiene muy sabidos, muy estudiados, muy conocidos, pero será suficiente que tengamos el entendimiento de que esos tres atributos de Dios, amor, espíritu y luz, solamente eso es a lo cual el Señor, cuando le complació crear al hombre a su imagen y semejanza, eso es lo que deberían estar en nosotros como varones. ¿O habría algo más? ¿Habría algo más? Bueno, sí, somos amor, porque eso se nos imparte cuando nacemos de nuevo. Somos luz, y la luz tiene una amplia revelación en la palabra de lo que es luz.
lo entendemos desde la física, desde cómo funciona el movimiento, la energía, etcétera, hasta lo que nos va trayendo la palabra de conocimiento, que su palabra es luz a nuestro camino. Todo lo que nos habla acerca de ser esa luz. Ustedes son la luz del mundo, Jesús lo dijo. Y espíritu, somos un alma, somos un cuerpo. En los tres habita la plenitud de la deidad, lo sabemos, pero eso es todo. ¿Qué más necesitamos nosotros tener en el entendimiento abierto para tener completo aquello que Dios quiere que seamos como varones? Y hay situaciones que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que saber, y que la misma palabra nos los deba de decir. Buscando y escudriñando la Escritura, encontramos algunas cuestiones importantes que nos pueden dar más luz acerca de esto. Y algo que nos da luz, y si me acompañan, y buscando la Escritura, encontramos esta Escritura. El libro de Daniel, y si ustedes me acompañan, y vamos a leer ahí el versículo del capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer algunos versículos ahí que nos van a tener un claro concepto de esto que está escrito acá. Dice Daniel 7, el versículo 9. Vamos a leer ese primeramente. Dice así, y así está escrito: en un contexto de guerra, en un contexto de choque y de lucha de autoridades. ¿Por qué? Porque la visión que estaba teniendo Daniel acá era de una contienda celestial muy tremenda, muy fuerte, que iba a darse en un futuro. Se va a dar, sabemos que así va a ser, pero veamos lo que él nos refiere en esta visión. El versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué nos llama la atención de este versículo? ¿Quién es ese anciano de días? ¿A quién se referirá? Y la Escritura siempre nos deja el indicativo de que al escudriñarla, al entender el origen de las palabras, al entender la intención y la esencia espiritual de cada uno de los escritos de la palabra de Dios, hay un mensaje, hay una enseñanza, y es nuestra obligación escudriñarla. El anciano de días. ¿Cómo debemos entender esta presencia? Estaba ahí viéndolo Daniel. Ahora, algunos estudiosos de la Biblia dicen que es una visión de Jesucristo, como está descrito en Juan capítulo 1 en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan de esa descripción? Bueno, no hay mucho acuerdo en eso, porque algunos difieren en esto. Y los que difieren acerca de esto es cuando encontramos lo que significa este concepto, anciano de días. Aparece en otros versículos y aparece solamente en este libro de Daniel. Vamos a leer otro versículo, el versículo 13, de este mismo capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y el versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahí es donde entendemos que que se refiere a este segundo personaje que habla Daniel, que es como un hijo de hombre, está haciendo una referencia a que se le dio un dominio y un trono eterno, y ese es Jesucristo. Entonces entendemos que hay dos personajes: por un lado el anciano de días, y por otro lado el hijo de hombre que se le ha dado el dominio. Está ahí, y llega y se acerca, y se le va a dar toda esta autoridad. Otro versículo más, el versículo 22, dice, y vuelve a referirse: hasta que vino el anciano de días.
¿A dónde viene? Bueno, porque en el versículo 21 dice que hubo una guerra, o va a haber una guerra. Dice, y veía yo que este cuerpo hacía guerra contra los santos y los vencía. En el 22, hasta que vino nuevamente el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Otros personajes. ¿Quiénes son? Los santos. Tenemos tres personajes: el anciano de días, el Hijo de Hombre, que se le da todo dominio y trono eterno, y los santos. Entonces aquí está interesante. Bueno, ¿por qué se referirá Daniel en esta visión al anciano de días? Ya vimos que para mí es muy claro que el Hijo de Hombre se refiere al Señor Jesucristo, porque es el único al que se le ha dado este dominio, esta autoridad de gobierno sobre la creación, sobre las naciones, sobre los pueblos, y que aquí, si bien no está revelado su nombre, pero por lo que hace, entendemos que es el Señor Jesucristo. Entonces, nos queda el anciano de días. Y anciano, la palabra que está escrita acá, en la escritura, significa el antiguo, el que ha permanecido, el que permanece en una eterna permanencia. Entonces habla de eternidad. Después entendemos que por ser anciano es que adquiere y tiene sabiduría que imparte. Un anciano, por eso se le denomina, en la escritura encontramos constantemente el presbiterio formado por los ancianos, en el caso de Moisés con Yetro, que toma a hombres que serán considerados como ancianos, que tienen sabiduría. Y en el contexto en el que está hablando aquí en Daniel, que está hablando de autoridades, de gobierno, de dominio, de guerra, de tomar criterios, entendemos que aquí lo que se mueve es el espíritu del juicio justo de Dios, para hacer juicio contra quien está peleando acá. Y esto requiere de una gran autoridad. Si nosotros entendemos que esta descripción del anciano de días tiene que ver con estos atributos que voy a volver a mencionar: permanencia, sabiduría, el justo juicio de Dios y además autoridad, esto es algunos de los componentes que se le dio a Adán cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios, e imagen y semejanza del anciano de días, que el hombre debería de haber practicado en su estancia en la tierra, siempre y cuando mantuviese la comunión con el Padre Celestial. ¿Qué pasó con eso? Se perdió. Ahora, la Escritura nos podrá confirmar que a futuro y después de un proceso podrá el hombre nuevamente adquirir esa imagen y semejanza del Padre. Lo hizo el Señor Jesucristo. Volveremos nuevamente a tener estos atributos, porque si no los tenemos, entonces estamos sin autoridad, sin sabiduría, sin permanencia, sin capacidad de poder hacer juicio, justo juicio de Dios. Si estos atributos nos son retribuidos, nos son vueltos a dar por la obra del Señor Jesucristo, entonces sí podemos decir que estamos hechos a la imagen y semejanza del anciano de días, al Padre Celestial, y volver al diseño original que fue en un principio dado a Adán. Bueno, vamos a ver, vamos a escudriñar, vamos a ver si lo encontramos. Y sabemos la historia también de que Adán, cuando corta la comunión con el Padre, queda inoperante su espíritu. Miren, es relativo decir que hubo muerte espiritual, porque la muerte verdaderamente es relativa. La muerte terrenal sí existe, pero la muerte espiritual realmente es que el espíritu queda inoperante, porque queda cortado de su relación y comunión con Dios. Ya no hay operatividad, ya no hay comunión, ya no hay forma de que el hombre separado de Dios pueda ser operativo dentro del reino de Dios. En la vida se va a mover con espíritu, pero sin comunión y sin relación con las funciones básicas del espíritu nada más. Y eso es tremendo. Esta
ausencia, esta muerte espiritual que se dio en esta separación, al cortarse la comunión con el Señor, el hombre pierde su identidad con el Padre Celestial. Ya no puede ser padre. Y no estamos refiriéndonos a padre en cuestión de género, ni en cuestión de tener biológicamente hijos, sino simple y sencillamente como el generador de vida. El que es padre genera y activa vida, como lo es el Padre Celestial, el creador omnipresente y omnipotente que hizo toda la creación. Entonces este atributo que se le concede a Adán, cuando se le dice a Adán, y nos acordamos de lo que está escrito en Génesis, que tenía que labrar y cuidar el huerto, de que tenía que enseñorearse sobre la creación, de que fundara una familia con la mujer que le iba a dar y estuviera casado en matrimonio y tener hijos para poblar la tierra. Todo esto, estas funciones y la comunión con el Padre que se iba a dar en el huerto del Edén a la eternidad, se perdieron. Todo se vio interrumpido. El hombre quedó a un nivel que lo describe muy bien. Cuando corta su comunión con el Señor, lo describe bastante bien el apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 15. Veamos a qué nivel va a quedar el hombre, y aquí lo describe. Primera de Corintios capítulo 15 dice así, versículo 39 al 48, dice en esta escritura, lo describe Pablo: no toda carne es la misma carne, el soma, lo que es el cuerpo humano, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Qué bueno que quedó aclarado esto, porque estos versículos no les gustan a los evolucionistas. Bueno, seguimos leyendo, dice el 40: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y en el 45 dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces podemos concluir algo importante, que Adán, cuando corta su comunión con el Padre y esa imagen y semejanza que debería desarrollar durante su vida, que se ha perdido, pasa de haber sido un espíritu vivificante a ser un alma viviente. Y un alma viviente lo único que quiere es recibir, pide, pero está incapacitado de dar. El espíritu vivificante, como es el postrer Adán, que es Cristo, sí está capacitado para dar y dar. El alma viviente no. Y aquí lo dice de esta manera tan clara: se siembra en cuerpo animal. ¿Qué es un cuerpo animal? Bueno, hoy conocemos cuál es el cuerpo animal en los varones, en muchos varones que no tienen comunión con el Señor, que no han tenido la experiencia de nacer de nuevo, y se le ha dado un nombre. Y le voy a decir cuál es el nombre que se le da al hombre animal. En la Biblia sí lo trata, pero en nuestra sociedad contemporánea se le da una forma de reconocerlo, y es el macho, como los machos de los animales, machos y hembras. La escritura no dice que creó macho y hembra, la escritura dice que creó varón y hembra. ¿Y por qué no dice macho? Porque el macho es el hombre animal, como lo acabamos de leer, el que se mueve solamente por las emociones, el que se mueve solamente por los impulsos y los apetitos carnales,
que se mueve solamente para el sexo y ya, sin sentido, por el simple hecho de querer placer. El que se mueve por las emociones básicas, que se mueve por la ira, que se mueve, estás triste, deprimido, el que está teniendo una experiencia de sentimientos, de voluntades muy débiles, que la voluntad que influye en él más es la voluntad que sigue, y que no tiene inteligencia espiritual, no comprende las cosas de Dios. Esa es la descripción del hombre animal. Ahí está, ahora sí, qué bueno. Muchas gracias, qué bueno que lo lograron. Yo aquí lo voy a ir manejando y ahí vamos a ir viendo las citas. Muy bien. Ahí si ustedes quieren ir viendo las citas. Bien, este es nuestro primer nombre. Ahí están las citas que había yo ya he mencionado. Estamos en este segundo punto, las consecuencias de la muerte espiritual. Bueno, se nos pierde la conexión. Así está. Bien, seguimos. El hombre animal, el hombre macho. Tenemos varios ejemplos en la escritura, y son escrituras que realmente pues sí nos enseñan mucho, aunque no son ejemplos muy positivos o muy buenos. Se van a acordar de algunos, se los voy a mencionar. Por ejemplo, la conducta de Lot. La conducta de Lot y su pérdida de identidad como esposo y padre. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? ¿Se acuerdan ustedes? En Génesis 19 está. ¿Qué hicieron? Cuando salieron de la ciudad de Sodoma, que estaba el juicio de Dios sobre la ciudad, que iba a venir el juicio que Dios estableció para estos perversos. ¿Qué hicieron? Las mujeres tuvieron relaciones sexuales con su propio padre. Hubo una relación incestuosa, que no es el plan de Dios. Ellas lo hicieron porque dijeron, bueno, ya no hay hombres sobre la tierra. Mentira, había muchas ciudades, había muchos lugares, se fueron a esconder en una cueva, pero era la educación que habían recibido de su padre, y ellas habían recibido la influencia de la sociedad donde vivían, y así habían crecido. Más o menos tenían la noción y tenían la idea de que el hombre y la mujer debían de tener una relación de hombre y mujer, pero no lo lograron hacer. Veían el ejemplo de que los hombres se juntaban con hombres, mujeres con mujeres, como era en Sodoma, como era el tiempo de ellos. Y así lo hicieron. Ellos se metieron con su papá, nacieron los amonitas y los moabitas, que dentro de esas etnias surgieron las grandes religiones terribles, sanguinarias, de los cultos de adoración a Moloch, que sacrificaban bebés, que se sigue haciendo ya de una manera moderna, ¿verdad? Hoy Moloch sigue en acción, y sigue en acción a través del aborto, porque se siguen sacrificando bebés, que se dedica esa ofrenda de vida por haber tenido una relación ilícita, y este espíritu sigue recibiendo esos sacrificios de Acera o de Astarot, de lo que habla también que estos pueblos adoraban, y que era la diosa de la fertilidad, pero que era de perversión realmente, que de por ahí surge Jezabel y toda esa línea que hasta hoy sigue gobernando. Gobierna el hombre, lo sigue manejando, lo sigue manipulando. El hombre animal se mueve bajo esa influencia. Las hijas de Lot crecieron, y ese es un ejemplo terrible, porque Lot perdió realmente el control de ellas, de su vida social, su vida sentimental, su ejemplo como padres. Todo eso se perdió. Bueno, seguimos con otros ejemplos. ¿Qué les parece a Eli? ¿Se acuerdan de Eli? Que estaba en Silo, a donde fue llevado el pequeñito Samuel. ¿Y qué tenía Eli? Dos hijos, Ofni y Finés. Y Ofni y Finés dicen que eran sacerdotes del Señor, pero nos dice la escritura ahí en el primer libro de Samuel que no sabían nada del sacerdocio, nada.
Pero ¿qué es lo que hacían? Aunque Elí era el sacerdote del templo, ellos tenían relaciones sexuales con mujeres en el templo, se robaban las ofrendas, hacían lo que querían e introdujeron la idolatría dentro del mismo templo, hasta que pasó que murieron cuando Samuel se los anuncia ya pequeñito, pero ya un profeta. Y es una historia interesantísima de cómo es que el Señor lo levanta aún desde el vientre de su madre Ana como profeta. Y bueno, y habla y se acaban los hijos de Elí. Él se muere de la impresión cuando le avisan que se han muerto sus hijos y está una nuera de él teniendo un hijo ahí. Él se cae hacia atrás por la impresión, se desmaya y se desnuca. Un ejemplo de un mal varón, de un mal padre, que aunque se decía conocedor de Dios, pero tenía una muy mala vida, alejada de Dios, aunque decía que él era sacerdote de ese tiempo, así de esas formas. ¿Qué les parece también el ejemplo? El ángel se le apareció a la mujer, como se le apareció a María cuando anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo. Y no sé, los ángeles tienen una gran preferencia de aparecerse a las mujeres porque tienen una mayor sensibilidad espiritual que nosotros los varones. Varones, prestemos atención a la sensibilidad espiritual de nuestras mujeres, no las menospreciemos, porque el Señor se comunica mucho más fácilmente con las mujeres que a veces con nosotros, porque los varones tenemos en ocasiones dureza de corazón para poder obedecer y sujetarnos a lo que el Señor nos quiera decir. Eso a lo largo de la historia se ha demostrado. Manoah educó, no entendía cómo educar a su hijo, siendo que el ángel ya le había dicho a su esposa: va a ser nazareo, dedicado y consagrado a Dios, no se cortará el pelo, no beberá vino ni sidra, seguirá tales disposiciones. ¿Y qué hizo Sansón? Ustedes conocen la historia. Se metió con rameras, se metió con las filisteas, que fue alto el precio que se tuvo que pagar, hasta que quedó preso de los filisteos, le sacaron los ojos y tuvo prácticamente, no sé si fue un suicidio, no sé cómo clasificarlo, que tira las columnas para que matara a todo ese pueblo. Pero el ejemplo de Manoah que le haya dado sobre cómo vivir la vida, de guardarse en santidad como hijo, de guardarse de la mujer extraña, de la mujer ajena, no lo hizo. Bueno, malos ejemplos de padres. Saúl, ¿qué les parece también? Cómo corta la amistad entre David y Jonatán, su hijo. Después quiere matar a David y después amenaza a Jonatán que no lo vea más. Y era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y no pudo discernir Saúl, por el espíritu malo que tenía, aunque era un rey y un rey elegido por el Señor, no pudo discernir el espíritu de David. No lo pudo entender. Sí, estaba dentro de los planes de Dios. Sí, yo respetamos muchísimo la soberana voluntad del Señor, pero nos vamos a las personas, porque Él podría haber escogido a otros. Escogió a Saúl. Entonces, estos ejemplos de varones nos hablan mucho de cómo es alguien que realmente es un hombre animal y no es un varón conforme al corazón de Dios. Encontramos otros ejemplos más sutiles, no tan graves, pero que ya hay un alto grado de obediencia y de disposición. ¿Qué les parece en el caso de José, el padre del Señor Jesucristo? Él, cuando recibe la noticia de María de que estaba embarazada, ¿y cómo es que estaba embarazada? Porque estaban comprometidos ya a la usanza judía, ya estaban ellos desposados, pero ya después sería la boda, cuando llegara el tiempo. Y cuando le dice estoy embarazada, pues ¿de quién estás embarazada? ¿Del Espíritu Santo? Sí. Hoy, si alguien le dijera eso a un esposo, ¿qué le dirías? No, así se llama el que andaba ahí vendiendo cosas de puerta en puerta. No lo creería, ¿verdad? José tuvo que recibir un sueño de parte del Espíritu Santo para que le pudiese decir que el ser que llevaba en el vientre de su esposa era el Mesías prometido. Tuvo necesidad de eso. Y encontramos ejemplos tan fuertes como el de Adán, a un ejemplo como el de José. Y hay muchos más ejemplos. Nos llenaríamos la boca de hablar todos los ejemplos de varones que están en la Escritura, que aunque están ahí tan cerca de Dios como lo pudo haber estado David, pero que mandó a matar a Urías Eteo para quedarse con el compromiso que ya tenía con Betsabé,
que tuvo que hacer 1000 cosas para que mataran a Urías, y eso quedó marcado ahí. Fue terrible el ejemplo que quedó para el rey David. Y bueno, estos ejemplos que se nos dan traen graves consecuencias. Por eso, el día de hoy, nosotros, en nuestra sociedad, en este tiempo, si no estamos en el entendimiento y con la percepción de que hemos pasado por ciertas experiencias de parte de Dios, no podremos ejercer estos atributos que les he mencionado. Y se los vuelvo a mencionar. ¿Qué fue? La permanencia, como permanecer fieles siempre en comunión con el Señor, de juzgar correctamente, y tener una autoridad espiritual. Varones, si nosotros no tenemos esta conciencia, o la tenemos, la ignoramos, o no la tenemos, es tiempo, por la crisis que hay en la sociedad, de que estemos participando de la imagen y semejanza del Padre, ser padres en este sentido, para que podamos nosotros gobernar bien nuestra casa primeramente, para gobernar bien en la iglesia. Muchas crisis, aún de pastores, en nuestras actividades que tenemos en el Instituto de Consejería, tenemos un grupo especial de pastores, y dentro de ellos hay varios que nos piden consejería, porque tienen problemas como cualquier hombre, como cualquier varón. Tentaciones sexuales, deslices, problemas no solo de índole sexual, sino de mala administración, deudas contraídas, llegan al estar deprimidos, al estar muy temerosos, no saben gobernar a sus hijos, andan en drogas, tienen matrimonios sus hijos también que son un desastre, y divorcios y divorcios y divorcios. Eso no es el diseño de Dios, ese no es lo que Dios quiere. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Yo ya he empezado a hablar acerca de cómo es que nosotros podamos ser restaurados. Es claro que nuestro rol de padres, de esposos, de varones, está en crisis. Eso es muy claro. Con los que tienen el ejercicio del pastorado, saben que hay un gran problema de crisis con los varones. Y en el Génesis quedó claro que cuando Adán, y les voy a decir una clave de lo que ocurrió con esa pérdida que tuvo Adán, desde entonces, miren, ¿por qué? Porque voy a pasar a una cosa muy importante. Como médico se los puedo decir, soy médico de profesión. En Génesis capítulo 3, vamos a ver algo ahí. Aquí está. ¿Qué pasa? Cuando se confronta Adán con el Señor, y el Señor pregunta por él: Adán, ¿dónde estás tú? Y esto es una concesión que le está dando el Señor a Adán cuando ya ha desobedecido, como si no supiera el Señor dónde estaba, pero le estaba dando la oportunidad de que pudiera él reconocer y decir: Señor, pues aquí estoy. Pero sale con una emoción y con un reclamo, un reproche. La mujer que me dice por compañera, qué terrible fue eso. Pero vean lo que está escrito aquí en el Génesis 3, cuando se confronta con el hombre, en el versículo 17, el Señor. Adán y Eva aparecen con sus genitales cubiertos, con una hoja de higuera. ¿Qué pasó? Ya ahí vemos que hay un grave deterioro con la sexualidad de Adán y de Eva, porque sus genitales los ocultan ante la presencia de Dios. O sea, la genitalidad que Dios mismo había creado, santificada, ahora se va a lo oculto, al ocultismo. Por eso hoy vemos que en muchos lugares donde se practican las cuestiones fuera de Dios, inclusive satánicas, están muy mezcladas con cuestiones sexuales, ¿sí? Donde hay rituales en algunas sectas satánicas, ustedes lo saben, dice que no conviene ni mencionar las cosas, pero que conocemos, que están mezcladas con un montón de cosas, de rituales que está mezclada la sexualidad y la adoración al enemigo, ¿verdad? En las cosas más
tremendas que hay. Y bueno, cuando está ahí en el 17 dice: al hombre le dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjense, el hombre que le había dado autoridad, gobierno, que le había dado dominio sobre la creación, se sujeta a la mujer que había estado contenida dentro de Adán cuando fueron creados. Cuando Adán está siendo creado por el Señor, ahí precisamente le da toda la autoridad, y dentro de Adán estaba todavía Eva. Entonces, esta segunda creación del Señor, que fue la mujer, la primera, por causa de Adán, fue creada Eva. Ahí entra lo biológico, ahí entra lo genético, pero originalmente Adán, en su contenido, en su interior, que dice la Escritura que toma una costilla el Señor, saca la costilla de Adán. Y un dato interesante que les doy, alguna vez lo he mencionado: ¿saben ustedes que la costilla que toma el Señor de Adán es la última costilla de hasta abajo? ¿Y saben ustedes que esa costilla es la único hueso del cuerpo humano que se puede sacar completamente de la funda en la que está, de la vaina en la que está, y se vuelve a formar sola íntegramente esa costilla? Es el único hueso que tiene esa cualidad. Ningún otro hueso del cuerpo puede lograr eso. Bueno, de ahí saca la costilla y ahí forma a la mujer Eva. Estaba contenida en la genética de Adán y Eva, ahí estaba contenida, sin ser bisexual. Hago la aclaración porque eso es conducta, ¿sí? Simplemente que era otro ser humano dentro, como lo es un bebé dentro de su madre cuando está embarazada. Ahí estaba la mujer, cuando el Señor le da todas las órdenes a Adán de qué es lo que tiene que hacer con la creación. Pero cuando sale Eva y es puesta ya, se la lleva el Señor ante él y se la presenta, desconoce a la mujer y le reclama a Dios. Aquí ya vemos que hay un grave deterioro con Adán. Su sexualidad se ve afectada, por consecuencia también su matrimonio y familia. Se está cortando la comunión y la relación con el Señor. Y todas las instituciones que le había dado a él, de labrar y guardar el huerto, de gobernar sobre la creación, de tener autoridad, se pierden. Y al perderse, esto se va a impartir genéticamente en la descendencia de Adán. Lo vemos en el comportamiento de Caín, que es el primer homicida, la primera generación, y es un homicida, matando a su propio hermano. Conocemos bien la historia. Y se va a ir impartiendo esa misma genética, generación tras generación tras generación. Y la genética de Dios se pierde, porque ya no se va a manifestar. Esa imagen y semejanza a Dios ahora solamente es el puro cuerpo que Dios ha fabricado para desenvolverse en la propia creación que ha hecho, pero con un espíritu cortado, separado, sin operatividad en la misma creación. Y bueno, esto iba a suceder generación tras generación. Y le dice el Señor, cuando está hablando con el hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, tu voluntad, varón, se sujetó a la voluntad de la mujer. Y la mujer había sujetado su voluntad a la voluntad del diablo cuando le obedece. Entonces, veamos el juego. La mujer se sujeta al diablo y Adán se sujeta a la mujer. ¡Qué terrible! Ya estaba todo mal. Ahora está peor que un animal. Es el hombre animal en sí, que se está moviendo conforme a sus voluntades, a las voluntades que lo mueven de un lado para otro. Lo mueven las modas, lo mueven las pasiones de la vida, lo mueven lo que impere en las sociedades. Si hay violencia es violento, si hay políticas corruptas es político corrupto, etcétera, etcétera. Lo que conocemos que hay en todos los países. No estamos hablando de uno, estamos hablando de los hombres en general. Y así es como se va a desenvolver. Y Dios le está diciendo: ¿sabes, varón, por haberte sujetado? Y luego le dice en el mismo 17: y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí quedó marcado el destino de los hombres que tienen una separación y comunión con el Señor, como éramos todos nosotros antes de tener un encuentro personal con el Señor. Mientras no tuviésemos un encuentro personal con Él, mientras no pasara un proceso que estamos por describir, para volver a adquirir lo que se nos fue dado en un principio, miren, hermanos, podríamos decir que somos creyentes, podríamos asistir a una congregación, podríamos tener otra religión, probar una con otra y con otra y con otra. Yo lo hice, yo probé de una cosa y probé de otra y probé otra. Ninguna pudo llenar la necesidad que yo tenía hasta que tuve un encuentro personal con el Señor. Hasta entonces. Pero necesitamos tener conciencia para ejercer esos atributos de parte que nos ha dado el Señor. Bueno, esto ya es un problema muy grave. ¿Y qué empieza a funcionar en Adán ahí? A partir de ahí, cuando recibe la noticia Adán de que su propio hijo Caín ha asesinado a su otro hijo Abel, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de Adán? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo que mataste a tu hijo, a mi hijo, a tu hermano? ¿Cómo que lo mataste? Era la primera vez que ellos veían un ser humano muerto, No habían visto otro ser humano muerto. Ellos no entendían lo que era el concepto de muerte. Aunque el Señor les había dicho: si comes del fruto del árbol que yo te prohíbo, de las ciencias del bien y del mal, comiendo ese fruto morirás. Y ellos, ¿morir? ¿Por qué será eso? Pues no entendemos qué es eso. Pero dice que vamos a morir. Y bueno, porque cuando nosotros, el hombre espiritual, obedece las indicaciones del Señor, no tiene por qué cuestionar ni interrogar al Señor. Y no funcionamos conforme a la razón ni a la mentalidad humana, sino conforme a lo que el Espíritu indica a nuestro propio espíritu. El Señor habla y obedecemos. Heme aquí, Señor, dime. Y vamos, y hacemos. El hombre espiritual. Pero el que no, cuestiona, pregunta, quiere que se le compruebe, casi con análisis médicos, quiere que se compruebe la existencia de Dios, como si nos pudieran tomar en una radiografía y decir: mira, ahí tienes a Dios. Y sin embargo, quiero decirles algo, mis hermanos, que la ciencia actualmente ha descubierto cosas interesantísimas, que simple y sencillamente le están dando la razón a lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a mencionar algunos ejemplos en un momento más. Pero hagamos una conclusión de lo que el hombre pierde cuando esa imagen y semejanza con el Padre se va. Primero, pierde la vida eterna. Se acabó. En Génesis 6:3, el mismo Señor toma esta decisión. En el 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu. O sea, mi espíritu, el Espíritu Santo, no va a estar chocando y yendo en contra del espíritu del hombre. No quiero que eso suceda. Dice en el 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor nos da un límite de vida terrenal, de cumplir una vida determinada en esta edad. No hay hombre que supere eso, y si lo supera, sale en el Guinness. Hombres de 125, 130 años, son 120 años raros, pero sí los ha habido. Yo tuve un paciente, don Cándido, me acuerdo, hace muchos años, y tenía 118 años de edad, certificado. Es el único caso que conocí de una gran edad. Pobre señor, lo veía y daba uno lástima. Yo creo que si tosía uno se desarmaba, se desmoronaba, se hacía polvo el pobre viejito ahí. Con cuidado lo trataba. Yo cuando iba yo a verlo, pedía que lo movieran. Con mucho cuidado porque es frágil, se nos cae y se rompe en pedazos el pobre. Terrible, ¿no? La vejez, pero para allá vamos. Se acabó la eternidad, se acabó la permanencia, no hay permanencia. Leímos en Génesis 6:3 de que ciertamente él es carne, o el hombre animal, como ya lo mencionamos, y que hay un cuerpo natural, como lo dijimos ahí en la primera de Corintios.
la sabiduría de Adán ya no iba a participar de la revelación que le iba a traer el del comer el fruto del árbol de vida. El árbol de vida fue puesto en el jardín del Edén para que al ejercer su voluntad Adán y al mover su cuerpo y con el entendimiento y la inteligencia de su alma, su comprensión natural, ejerciendo su voluntad, tomara el fruto, lo quitara, se lo comiera, se hiciera uno con él el fruto, y la esencia del fruto del árbol de vida se incorporara en la genética de Adán. Y ese árbol de vida era para ese objetivo, que tuviese revelación de la vida, porque Adán no tenía experiencia de la vida, no había quien le dijera nada, no había Wikipedia, no había abuelita, no había un pastor que le dijera, el único que estaba era el Señor, pero tenía que poner en acción cuerpo, alma, para que espiritualmente tuviera alimento. Bueno, otra cosa. Santiago 3:15, vamos. Santiago 3:15. Y ahí lo dice muy claramente. Dice, cuando hace referencia el apóstol Santiago acerca de esto. Porque esta sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal, animal, diabólica, la sabiduría del mundo. O sea, la sabiduría que podría haber adquirido Adán era celestial, que le impartiera el mismo Padre, que el mismo Señor le fuera diciendo: esto es lo que hay que hacer, así tienes que hacer, con la misma experiencia que le daría al estar gobernando la creación. Iba a ir adquiriendo sabiduría, y no la adquirió. La sabiduría de un mundo bajo corrupción, manejada por Satanás, y el enseñorearse la creación sobre el propio hombre, eso es lo que le iba a dar sabiduría. Hoy le decía a los estudiantes un ejemplo que les di. A ver, díganme un ejemplo de cómo la creación se ha enseñoreado del hombre. ¿Y qué ha podido hacer el hombre para evitarlo? Por ejemplo, les dije, a ver, las bacterias y los virus fueron creados cuando sale Adán de la comunión con el Señor, se hacen malos, nos enferman con infecciones mortales que nos pueden matar. Y bueno, y eso fue la consecuencia. Y no solamente eso, surgen los animales ponzoñosos, plantas que nos matan o que se aprisionan de nuestros sentidos, el tabaco, el alcohol. ¿De dónde viene eso? De plantas, ¿o no? Y otras peores, ¿no? La marihuana, la cocaína, la heroína. Ahora, tantas que las ciencias del mal hacen para destruir al hombre y volverlo cautivo. O sea que el reino animal gobierna sobre el hombre, con ese ejemplo que les di: virus, bacterias, hongos y animales ponzoñosos. El reino mineral también nos gobierna. ¿Con qué? Con el valor del oro, el valor de la plata, que hoy muchos matan por eso, que es en forma de dinero, de plata, de monedas, de papel. Está gobernando eso. Y el reino vegetal, a través de los vicios, las adicciones. El hombre natural está gobernado por la creación bajo corrupción. Y eso es lo que está sucediendo, y que están en peligro nuestros hijos de caer bajo esa influencia, bajo ese dominio. El hombre espiritual debe salir de ahí, y vamos a ver cómo lo logran. Y ven
también, y Jesús lo dijo muy claramente, cómo el hombre perdió la capacidad de juicio, del justo juicio de Dios. Porque el hombre, a imagen y semejanza de Dios, en ese ámbito que mencioné, del anciano de días, que es un ámbito de autoridad gobernante, de juicio, porque estaba en una guerra y había un juicio ahí que iba a enjuiciar a la bestia que estaba teniendo como visión Daniel. Vean, en Juan 7:24, el Señor Jesucristo hace una exhortación. Juan 7:24 dice así: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Podemos juzgar, como se nos dice que podemos juzgar las profecías. ¿Se acuerdan que sí? Podemos juzgarlas, retener lo bueno y desechar lo malo. Y Jesús exhorta a sus discípulos, y por lo tanto es una exhortación para nosotros, con justo juicio, que el hombre tenía o debería haber tenido por medio de esa imagen y semejanza con el anciano de días. También dice en Juan 8:15, un poco más adelante, acerca de este juicio, dice el Señor Jesús: ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Bueno, entonces aquí lo entendemos, que hay juicio según la carne, y el hombre carnal, que no conoce la justicia del Padre, va a juzgar injustamente, como lo hizo Adán con Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Como si estuviera mal de la cabeza. Bueno, sí, ya estaba mal. ¿Y cuántos reclamos hay de maridos en el que se arrepienten de haberse casado con la mujer que tienen? Y como para muchos es desechable, la hacen como un papel desechable, un pañuelo desechable, descartable, y lo tiran porque enjuiciaron. Y eso sucede cuando no obedecemos acerca de juzgar en la justicia del Padre, y se pierde también toda autoridad. Vean, Juan 19:11. Juan 19:11, autoridad que el anciano de días tenía para acabar con las bestias de las que tiene la visión Daniel. Juan 19:11 dice así: respondió Jesús, y se lo está diciendo a Pilato, porque está delante de él. Dice: ninguna autoridad tendrías contra mí. Y era un gobernante, era el jefe de los romanos allí en Jerusalén. Dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ok, entonces vemos por palabra de Jesús que la autoridad de parte del Padre se le da al hombre. Ninguna autoridad la tendrías si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, entendemos que Jesús pone las cosas claras. ¿Podemos hacer juicio? Sí. Podemos tener sabiduría que Santiago, que el que escribió la carta, que era el medio hermano de Jesús, entendió perfectamente lo que era la sabiduría celestial. Sí. De que nosotros debíamos de tener esta vida eterna, pero que se había perdido, pero que la podríamos tener. Sí. ¿Cómo es que hoy, y ya voy entrando para cerrar con esta disertación, cómo es que nosotros podemos tener la restauración para que volvamos al diseño original? La única forma, la única manera establecida por el Señor es a través de Cristo nuestro Señor. Es la única forma de regresar al diseño original. No hay otra forma. Todas las obras que tratemos de hacer, ser buenas personas, muchos varones que dicen: oh, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. También los diablos creen y tiemblan, Dice: y yo cumplo los 10 mandamientos. Sí, también los fariseos cumplían los 10 mandamientos y cayeron bajo el juicio de Dios. No, es que, mira, te digo los mandamientos, voy a la iglesia, doy el gasto, doy el dinero, la plata de mi trabajo, no, bueno, sí me salgo de vez en cuando por ahí a echar la canita al aire, bueno, así decimos en México, no sé acá, y a eso. Y según ellos cumplen los 10 mandamientos y punto, ahí se acabó todo. Y piensan que ya está bien. Pues no es así, no es suficiente. El hombre, para volver a adquirir
en este proceso de verdadera transformación es solamente a través de Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Hagamos conciencia de que en qué proceso estamos. Yo puedo suponer que todos los que estamos aquí estamos en ese trance, unos más avanzados que otros ya en camino de perfección, otros iniciando un camino de percepción por su juventud o porque apenas están conociendo del Señor. Puede ser. Pero bueno, vamos a ver algo que está en Juan 17. Hay una obra impresionante y les voy a dar una explicación que sé que les va a llamar mucho la atención. En Juan 17, versículo 20 y 21, en su comunión abierta a sus discípulos, el Señor Jesucristo dice algo, y lo dice en voz alta, lo escuchan y queda escrito, y esto es para nosotros. Dice el 20, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Usted ha creído por las cartas de Pablo en Cristo? Entonces ahí estamos. ¿Usted ha creído por las cartas de Juan? Entonces ahí estamos. ¿Usted ha creído por las cartas de Pedro? Entonces ahí estamos. Aún por las cartas que mandó el rey Ezequías a Efraín y a Manasés cuando hubo el gran avivamiento en Jerusalén en los tiempos de Isaías y del rey Ezequías, que él mandó cartas escritas para que fueran a celebrar la Pascua a Jerusalén y trajeran los holocaustos. Esas cartas que envió fue la sombra de lo que habría de venir en el pacto que hizo Ezequías con el Señor. Hoy se cumplió a través de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, a la de Juan, que es un libro realmente. Y bueno, si esto es así y hemos creído, ahí estamos, aquí estamos, inclúyase en esta oración. Juan 20, el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unicidad del Espíritu. No son varios espíritus. No es el Espíritu del Padre, no es el Espíritu del Hijo, no es el Espíritu del Espíritu Santo, sino que en la unicidad, como la dice aquí el Señor Jesucristo, aunque sí son tres personas, un misterio que no entendemos, que se nos revelará en nuestro tiempo, ¿sí? Porque Pedro sí habla del Espíritu de Cristo y sí habla claramente del Espíritu Santo, relativo en el Nuevo Testamento, y habla del Espíritu de Dios, sí, queda claro que sí, pero en la unicidad, la fusión, la unión de que está hablando el Señor Jesucristo es que seamos un solo espíritu, uno solo, no siendo el Espíritu del Padre, el Espíritu del... No, un solo espíritu. O sea, lo que está en usted, mi queridísimo hermano, es lo que también está en el Padre, lo que también está en el Hijo, lo que también está en el Espíritu Santo. ¿Qué cosa habrá en el Espíritu del Hijo? Ya lo vimos en la visión de Daniel. Hay autoridad, hay dominio, hay eternidad, hay capacidad de juicio. Usted puede juzgar, usted puede disfrutar de la vida eterna, usted puede caminar en autoridad contra cualquier acechanza del diablo, porque usted en esa unicidad de la que habló Jesús fue dada por Él y para Él y en Él. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos como Adán o como los ejemplos de malos padres, malos esposos que mencioné? Que el diablo nos hace para todos lados y nos cachetea y nos tira y ¡ay, el diablo! Que hermano, usted tiene más poder, usted tiene el poder de la resurrección en usted. Amén. Porque usted resucitó juntamente con Cristo. Amén. Usted le dio testimonio al diablo cuando se bautizó en agua de que fue muerto al pecado y que usted ha resucitado para vida eterna. Amén. Usted tiene todo el poder para ir en contra de lo que quiera matar a sus hijos a través de la cautividad, de la droga, de todo lo que quiera destruir a sus hijos. Hermanos, no perdamos el tiempo. Tenemos este poder y esta autoridad que el Señor nos ha dado. Esta misma esencia de la unicidad del Señor, ahí la tenemos, ahí está en nosotros. Y yo considero
sinceramente, que mucho de lo que nosotros debamos de tener en este tiempo es plena conciencia de esta unicidad. Bueno, ahora vamos a otro punto. ¿Sí? No sé cuánto tiempo tengo, por favor, ¿me pueden decir, hermano? ¿Ya me pasé? Me pasé, hice un poquitito, un muchote. ¿Cuánto me dan? ¿Pueden darme 5 minutos? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos ahí. Todavía tengo mucho, pero está bien, voy a procurar se me va el tiempo a mí. Bueno, es la pasión, ¿no? Por las cosas del Señor. Bien, y ya no he pasado las diapositivas, pero vamos a ver. Perdimos los roles. Vamos a ver si me puedo volver a conectar. Esta cosita como que no nos está dando un muy buen resultado. Bien, ahí está. Ahí está lo que ya habíamos mencionado de la sabiduría terrenal y diabólica. Estamos ahora en la restauración de Cristo. Estos 4 aspectos son los que yo quería mencionar y con esto vamos a ir cerrando. Ya lo dijimos, la obra misteriosa de Dios en nuestra propia persona. Nuestra restauración, fíjense, hay una restauración necesaria para que podamos nosotros regresar al diseño original, y es una restauración judicial, porque es una cuestión de ley, es una cuestión que se tiene que ejecutar en nosotros, pero que es solamente a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz en el Calvario. Juicio, porque de ahí viene lo que es lo judicial, en Cristo se vivió, y en Cristo fuimos nosotros devueltos judicialmente en la justicia del Padre, nuevamente aparecer ante Él como el Señor quería que estuviéramos. Leemos una escritura, Zacarías 3:7. Zacarías 3:7 dice así: cuando habla acerca de esta justicia y de la capacidad que nosotros debamos adquirir para poder movernos ahora en el reino de Dios, ¿sí? Va a ser a través de el juicio que se estableció en contra del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a leer, miren, hay una cita que estoy viendo que creo que me gustaría más que viésemos. Isaías 1:26, mejor. Vamos a ver, Isaías 1:26. Porque tendría que dar una explicación un poco larga. 1:26. Vean esta profecía que se le dio al profeta Isaías. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Se nos va a devolver la capacidad de juicio? Sí. ¿Por qué? En Cristo se nos devuelve. Judas 1:14 también dice algo acerca de esto. Ahí lo leemos. Judas 1:14 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Se nos habla de que se nos devuelva el justo juicio de Dios, como habíamos leído en la primera carta de Corintios capítulo 6. Miren, el nuevo nacimiento nos pasa algo. Se ha descubierto algo en la ciencia. Se descubrió que las personas que tienen una fuerte convicción espiritual, pero una convicción en verdad que surge del corazón, ¿saben qué le pasa? Le pasa algo, por ejemplo, ¿ustedes han oído de los alimentos transgénicos? Del trigo transgénico y de frutas. Bueno, ¿por qué se les llama transgénicos? Porque cuando entran a nuestro cuerpo modifican nuestros genes y aparecen alteraciones genéticas, por eso se llaman transgénicos. Cuando un hombre, una mujer desarrolla una fuerte relación y comunión con el Señor, aparece un gen nuevo. La ciencia lo descubrió. Ese gen se llama BMAT2.
B corta, MAT2, todo en mayúscula, y lo descubrió un científico. Y este gen aparece solamente en personas así. En personas que no tienen fuertes convicciones espirituales, no tienen ese gen. VMAT2, número 2. Ustedes lo pueden buscar. Dean Hammer es el genetista, lo publicó, ahora todavía está causando mucha sensación. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué aparece este gen en esas gentes? Y así le llaman, el gen de Dios, así le llaman. Porque cuando entra el Señor, por eso, ¿qué tanta razón tuvo el Señor Jesucristo cuando dijo, te es necesario nacer de nuevo? ¿Para qué? Para que entre mi genética en ti, para que transforme todo tu ser y pueda ser llevado a santidad, y puedas tener la vida eterna, capacidad de juicio, todo lo que hemos mencionado. Tenemos que conocer bien de esto y ver otro descubrimiento que se acaba de hacer. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 1, dice que el Señor habita en la oscuridad. A mí me intrigó mucho eso, porque ahí se describe el templo de Salomón, cuando Salomón lo construye, y le dice, el Señor habita en la oscuridad. Bueno, ¿cuál oscuridad? ¿A qué se refería? Bueno, al encontrar la palabra oscuridad, significa, y es única esa palabra en toda la Biblia, dice, lo que está en la cabeza y gotea hacia abajo, fluye hacia abajo. Esa oscuridad se refiere. Se ha descubierto también en la ciencia que nuestro cerebro, que está dentro de nuestro cráneo, que está en total oscuridad, tiene unas zonas que se dedican solamente a la espiritualidad, y que estas zonas se activan cuando este gen entra. También se activa estas zonas espirituales y va la información de la cabeza a todo nuestro cuerpo en las cuestiones espirituales. Entonces parece ser que esa oscuridad de la que se está hablando, que está en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, es la misma presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, y está acá en nuestra cabeza. Por eso dice que Cristo es nuestra cabeza y el varón es cabeza de la mujer. Y ahí está en la Biblia. Qué enorme descubrimiento fue ese. Pero nosotros no nos basamos en creer por lo que la ciencia dice. Al contrario, que la ciencia se arrodille delante del Señor y decirle, la Biblia tiene la palabra y la verdad. Amén. Amén. Así lo creemos y así es. Así es que, hermanos, con esto quiero concluir. ¿A dónde tenemos que regresar? Recuperar que nuestro carácter sea el fruto del Espíritu, carácter y conducta, el fruto del Espíritu, al nacer de nuevo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la benignidad, la templanza y la mansedumbre. Eso debe ser en nuestra conducta, porque todo eso, el fruto del Espíritu, es conducta. Solamente en el que tiene el Espíritu de Cristo en él y ha dejado de ser hombre animal para volverse el hombre espiritual que tiene y tenemos la mente de Cristo, podemos generar el fruto del Espíritu Santo para beneficio de nosotros mismos, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Amén. Y que esté el fruto del Espíritu en ellos, viviendo y comiendo del fruto, porque ese es el sacrificio vivo, agradable delante de Dios, de ofrecerle nuestro cuerpo, que es nuestro culto racional, decirle, aquí está mi mente, aquí está mi cuerpo, Señor, te lo ofrezco en sacrificio, tómame y come de él, y nosotros nos recibiremos el pan de vida, que es el fruto, la vid verdadera, que es Cristo, unidos a él, a esa vid verdadera. Amén. Cuando hacemos esto, toda nuestra conducta va a cambiar. Nuestra inteligencia va a ser de inteligencia normal, natural, a la inteligencia espiritual, como la dice Pablo en la carta a los Colosenses. Emoción y voluntad sujetas ahora a la perfecta voluntad del Señor, para ser como ese hijo del hombre que se aparece en la visión de Daniel, pero ahora que seamos esas millares de santos, que se nos va a dar la capacidad de juzgar a los ángeles. Porque eso está escrito que vamos a hacer en la carta a los Corintios. Vamos a juzgar a la creación. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación de usted con todos volver a adquirir la imagen y semejanza del Padre, para que podamos verdaderamente en sí tener la autoridad sobre toda la creación. Amén. Amén. ¿Qué esperamos para hacerlo? Más que un acto de voluntad y de conciencia y pedir la inteligencia espiritual. ¿Podemos orar? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Padre, te damos gracias, Señor, porque indudablemente no nos queda la menor duda en absoluto
que tú has previsto todo en tu palabra y todas tus obras y acciones a través de tu Santo Espíritu, a través de la redención en Cristo, de que volvamos al diseño original, de que volvamos a tener capacidad de juicio, autoridad gobernante, de que volvamos nuevamente a tener permanencia y sabiduría de lo alto, para que verdaderamente seamos esa imagen y semejanza tuya, Señor. Pero necesitamos de ti, necesitamos la experiencia que se adquiere después del nuevo nacimiento que ya hemos tenido, pero que ahora conscientemente podemos empezar a caminar con sabiduría de lo alto, dejar de ser gradualmente, si es necesario, dejar de ser animales, es decir, movidos solamente por el alma, el ánima, solamente por el alma, emociones, en una inteligencia del mundo natural, sin discernimiento, pero con la presencia de tu Santo Espíritu, en esa unicidad de tu Espíritu con el nuestro, podemos caminar y ser transformados nuevamente a imagen y semejanza del Hijo, llenos de la plenitud de la deidad, con el Espíritu de Dios en nosotros y tu presencia, Padre amoroso, que habitas en la oscuridad, en nosotros mismos. Hoy, como varones, te pedimos que nos llenes de tu presencia para regresar a ese diseño original y vivir y hacer tu santa voluntad en nuestra propia vida, en la vida de nuestras familias, con nuestros hijos. Te lo pedimos, Señor, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Le podemos dar la gloria a Él.